Diácono Nicolás Padilla. Venga por acá, Nicolás. Venga por acá. Bueno, bendiciones mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Me alegro. Bueno, tenemos muchas expectativas de lo que Dios va a hacer. Esperamos ansiosos de que sea una palabra del reino y por eso voy a estar orando. Señor Padre, te damos gracias por este día, por esta hora, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, que está con nosotros, que nos acompaña. Señor Padre Santo, en este momento reprendemos, Señor, todo espíritu contrario a tu presencia. Señor, reprendemos, Señor Padre, todo lo que nos quiere venir a traer distracción, Señor, y declaramos, Padre, esta palabra no volverá vacía, sino que producirá, Señor, el 100%, Padre, en cada corazón, en cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra y le damos el lugar a tu Espíritu Santo, Señor, para que tome el dominio y el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta palabra yo le puse por nombre conectados. Ahora, quería comenzar diciendo algo muy importante, y es que el propósito y el ministerio que Dios nos da consiste en qué es lo que cargamos, en qué es lo que tenemos y con quién nos conectamos, porque solo no podemos. Esto es bíblico. Yo estuve buscando palabras bíblicas que nos dan, gracias al Espíritu Santo que me iba guiando, así que voy a decirle tres fundamentos, tres, por así decirlo, personas principales con las que tenemos que estar conectados. Bueno, ¿a qué me refiero con estar conectados? ¿Qué significa? Significa unir o poner en comunicación dos cosas o dos personas, una con otra. Esto siempre lo hacemos para recibir algo. Un ejemplo, nos conectamos a Wi-Fi para tener internet, o conectamos el celu al cargador, ¿para qué? Para tener batería. Ahora, ¿a quién debemos estar conectados? Número uno, diga conmigo, número uno, al pastor o padre espiritual. Es muy importante, por más ungido que seas, sujetarte y orar al pastor. Es muy importante, por más tiempo que llevemos en el Evangelio, sujetarnos a nuestro padre espiritual. Ahora, yo quería contar una experiencia, porque a mí me pasaba, yo no es que le tenga odio, rencor a mi pastor, no, para nada, sino que lo que a mí me pasaba es que yo decía que está muy ocupado. Capaz que él no tiene el tiempo, tiene que hacer muchas cosas para preparar a otro, porque no tiene simplemente el tiempo, porque tiene trabajo y demás, o tiene que pasar tiempo con Dios, entonces yo prefería no molestarlo. Pero ahora, ¿qué pasaba conmigo? Yo necesitaba una guía, una dirección. Por eso él está de testigo que hace poco yo lo comencé a hablar, le intentaba dar charla, porque yo necesito, porque hay una palabra que es Jeremías 3:15, que dice: le daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Dios puso en él sabiduría y entendimiento, y me lo puso a mí como padre espiritual. Entonces yo necesito su guía para que él me lleve a cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para mi vida. Ahora, voy a dar un poquito de fundamento bíblico que dice que Eliseo recibió. ¿Cuántos saben que Eliseo recibió la doble porción de Elías? Y también le recibió la enseñanza. ¿Qué pasó cuando Elías estaba por ser llevado por el torbellino y todas esas cosas de fuego? ¿Qué pasó con lo primero que dice la palabra? Es que antes de todo eso, Eliseo le dijo: yo te acompañaré, yo no te dejaré solo. Yo, por el Dios que vive y que en el que tú predicas, yo voy a ir contigo a donde quiera que vayas. Eliseo no se quería separar de Elías, él sabía que iba a recibir la doble porción de la unción. Ahora, cuando Elías lo vino a buscar Dios y se le cayó el manto, lo primero que Eliseo hace es toma el manto y después agacha y va a las aguas y dice que la golpea con el manto. Ahora, primero recibió lo que su padre espiritual le había dado, y segundo, él sabía que si él golpeaba las aguas con el manto se iban a abrir, pero él no lo sabía porque se le ocurrió, sino porque él ya había tenido una enseñanza. Él había visto que si él golpeaba con el manto las aguas, algo tenía que pasar, porque sabía que el Dios que estaba con Elías ahora iba a estar con él. Amén.
Ahora, si no tenemos padres, ¿qué pasa? Si no tenemos padres, somos huérfanos. ¿Cuántos saben que si no tenemos padres, somos huérfanos? Y si somos huérfanos, no tenemos herencia. Ahora, Dios a nuestro pastor le da propósito, le da su ministerio, obviamente, le da unción, le da por la gracia. Él nos puede transmitir dones, propósitos, Él nos puede transmitir todo eso y nos puede guiar. Pero ¿qué es lo que Él no nos puede impartir? Es la gracia, porque Dios nos da a cada uno diferentes porciones de gracia. Ahora, dice la palabra, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, y que no es el pastor, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo lleva y dispersa las ovejas. Pero yo no voy a hablar del asalariado porque nuestro pastor siempre está para nosotros, para guiarnos, para direccionarnos. Así que voy a hablar del buen pastor. Y dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea que no solamente está para guiarnos, para direccionarnos, sino que Él está también para hacer nuestra cobertura, para orar por nosotros. Ahora, yo le quería decir, Él es nuestro Padre espiritual. Tu papá biológico, el Padre que te crió, que te dio la vida, te puede decir de dónde vienes, pero tu Padre espiritual te va a decir dónde tú vas. El Padre espiritual es el que te va a direccionar y te va a guiar a cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida. En nombre de Jesús. Bueno, número 2, diga número 2. Amistades puestas por Dios. Voy a comentar una historia que me pareció, la verdad, muy linda. Y es que, ¿conocen a Benny Hill? Un pastor muy usado por Dios. Bueno, él era como que seguía mucho a Kathryn Kuhlman. Él escribió mucho, si ustedes buscan los libros, él escribió muchísimo a Kathryn Kuhlman, que es otra mujer súper usada por Dios. Cuando Maggie, que era la que estaba con Kathryn Kuhlman, la asistente, le aceptó la cita justo ese mismo día, ella murió. O sea, Kathryn Kuhlman murió. Pero ¿qué pasó después? Coincidencia no, porque Dios prepara todo de acuerdo a su voluntad, y lo que pasó fue sobrenatural. Dice que lo invitaron a él para esos días de la conmemoración o haciendo memoria, campañas llenas, pero llenas de gente, esperando que la gloria de Dios descienda, porque dice que toda la gente venía a esperar que se moviera el poder de Dios de una forma sobrenatural, porque eran seguidores de Kathryn Kuhlman. ¿Qué pasó ese día? Dice que él todavía no era conocido para nada. Benny Hill no era conocido para nada. Y dice que él estaba muy, pero muy nervioso, y que él cuenta acá que Maggie, la chica que andaba con Kathryn Kuhlman, ella no era una chica de oración. Ella no oraba. Ella no pasaba tiempo con Dios. Pero es muy importante recalcar una enseñanza que nos dejó esta historia, que dice que la chica Maggie le dijo a Benny Hill, no ores, porque faltaban unas horas nada más para que él saliera a la campaña, y Maggie le dijo, no ores, quédate tranquilo y descansa. Pero dice que Benny Hill, como ella vio que no era una chica de oración, no hizo completamente lo contrario. Dice que él se puso a orar y orar y orar. Y dice que cuando salió, era el momento de que él salga a predicar, dice que pusieron una adoración muy alta y no se le escuchaba la voz. Entonces, ¿qué hizo él? Él le dijo al pianista, al que estaba tocando la adoración, le dijo, pará y déjame que yo cante en a capela. Dice que él empezó a cantar a capela, pero eso se escuchaba horrible. Dice que era oyendo cómo se escuchaba. Imagínense un lugar tan grande, tantísima gente, y él cantando en a capela, todo nervioso. No, eso se escuchaba muy feo. Dice que él agarró y en un momento, como vio que él quería irse de ese lugar, él ya se estaba dando por vencido, no quería saber nada. Dice que él agarró y dijo, Señor, yo no puedo hacerlo solo. Y dice que en ese momento cayó una gloria sobrenatural en ese lugar. Dice que los paralíticos se empezaron a levantar, que el mudo empezaba a hablar, que el ciego empezaba a ver. Era impresionante la gloria de Dios y el poder que había descendido en ese lugar. ¿Y qué entendió él? Que Maggie quizás no era una chica de oración, pero ella al ir a todas partes con Kathryn Kuhlman, ella sabía cómo hacer descender la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces nos matamos en la oración, estamos 5 o 6 horas en oración, estamos un día entero orando, pero cuando venimos al púlpito nos quedamos así, no sabemos qué decir. Porque hay principios fundamentales y personas que nos van a saber guiar a cómo debemos tocar y ministrar el corazón de Dios. Ahora, bueno,
Otro de los ejemplos de la amistad es Pablo y Silas. ¿Cuántos saben que cuando un Pablo y un Silas se juntan, las cadenas se tienen que romper? ¿Cuántos saben que cuando Pablo y Silas se juntaron y adoraron juntos, yo me imagino que Pablo le decía, che, ¿y si adoramos? ¿Y si buscamos la presencia de Dios ahí en medio de la cárcel? Y dice que Silas, para mí, ¿no? Yo me imagino que Silas le decía, no, pero ¿y si nos pegan? ¿Y si vienen y nos hacen daño? Pero vio un Pablo insistente, un Pablo que siempre quiere hacer descender la presencia de Dios. Ella sabía que si ellos se juntaban a adorar, algo grande tenía que pasar. Así que ellos se juntaron a adorar, y siempre que un Pablo y un Silas se juntan a adorar, tiene que pasar algo sorprendente. Otro de los ejemplos que puse acá es la mujer tsunamita, justamente la canción que había puesto Dani. Dice que la mujer tsunamita, ella, cada vez que Eliseo pasaba por ese lugar, ella lo invitaba a que él se quedara a dormir ahí en su casa. Pero un día tuvo, para mí, la mejor decisión, que dijo, le voy a preparar un cuarto, le voy a preparar una cama, a donde él pueda orar, donde él pueda buscar de Dios, donde él pueda descansar. ¿Y qué pasa después? Dice que la tsunamita había hecho tanto por Eliseo, que Eliseo le dijo, has hecho mucho por mí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Y dice que ella no le quiso contestar, pero Wesi, dice que Wesi le dijo a Eliseo, ella hace mucho está esperando un hijo. ¿Y qué es lo que le dijo Eliseo? Al año siguiente, para esta misma fecha, le vas a dar la luz a un hijo. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar esas amistades dadas por Dios, y hacemos lo correcto y lo honramos, algo grande se tiene que empezar a gestar. Se tiene que empezar a gestar algo en el vientre, porque esa persona te va a llevar a cumplir tu llamado y tu ministerio. Y por último, puse como Jesús con Lázaro. ¿Qué pasaba? Dice que Jesús también era muy parecido a Eliseo y la tsunamita. Jesús iba siempre, que él, o sea, no siempre, pero se tomaba su tiempo después de hacer lo que hacía durante todo el día. Dice que se iba a pasar tiempo con Lázaro, María y Marta, que eran los tres hermanos. Y dice que un día Jesús estaba caminando y que llegó un mensajero que le había mandado Marta y María, y le dijeron que Lázaro había muerto. Lázaro había muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dice que fue a ese lugar y que le dijo, Lázaro, levántate, sal de la tumba y ven. Cuando nosotros tomamos la decisión de tener una buena amistad, un loco de esos de la fe que te acercan a Dios sí o sí, de esos locos de la fe que saben hacer descender la presencia, déjame decirte que el día que tú estés muerto, ellos te van a levantar. Amén. Si tú tomas la decisión de adquirir uno de esos locos de la fe dados por Dios, no vas a poder quedarte en la tumba, y el día que estés en el pozo cenagoso, Dios te va a sacar, porque yo me imagino ese loco de la fe. Y yo quiero tener unos locos de la fe. ¿Quién quiere tener un loco de la fe? Yo me imagino que esos locos de la fe dicen, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mientras yo esté acá, vos no vas a estar en ese pozo cenagoso. Mientras yo esté acá, vos no vas a estar en depresión. Vos no te vas a caer, porque vos me levantaste. Dios me puso en tu vida para ayudarte y para sacarte de eso del desierto. Ahora, cuando nosotros tomamos malas decisiones, y muchas veces quizás esas amistades no son malas, pero no siempre son de Dios. Y yo creo que todos acá sabemos que cuando una amistad o algo no es dado por Dios, no vamos a poder hacer nada. Porque para el cristiano, dice la palabra que el bien del cristiano es estar cerca de Dios. Dice Asaf, creo que dijo, o David, no me acuerdo, él dijo, mi bien es estar cerca de ti, mi bien es tener tu presencia en mi vida. Y nosotros no aceptamos nada que no sea dado por Dios. Y a mí hace unos días Dios me habló y me habló a través de la palabra de Nehemías. Dice que él estaba sirviéndole al rey, él le llevaba copas al rey, y dice que un día vio él que su pueblo estaba siendo destruido, su pueblo estaba siendo atacado. Dice que habían derrumbado, no me acuerdo el nombre, pero había sido derrumbado como si fuera un palacio, los muros habían sido derrumbados. Y dice que él le pidió, primero oró, obviamente oró, y dice que le pidió al rey que por favor lo dejara ir a su tierra, porque él quería reconstruir lo que una vez estuvo construido.
Y dice que el Sheikh le permitió ir y que cuando él pudo ir, dice que se le levantaron en contra. Y yo creo que todos acá sabemos que cuando nosotros empezamos a cumplir la voluntad de Dios, se nos tiene que levantar en contra. Cuando empezamos a cumplir la voluntad de Dios, se nos va a levantar, como dice el pastor, el diablo, el diablito y el diablón, se nos va a levantar todo el mundo. Y por último, esto sí, yo espero que las amistades puestas por Dios sepan elegirlas, sepan discernir, porque es muy importante. Quizás no te encuentres en un buen momento, no te encuentres en una situación fea, así como se encontraba, yo me imagino ese joven que era paralítico, que dice que se encontraba en la camilla, pero ese paralítico también tomó una buena decisión. Dice que ese paralítico tenía como amigos a 4 jóvenes completamente locos de la fe, que dice que se treparon arriba de un techo, rompieron el techo, rompieron las estructuras, y ese joven paralítico se tuvo que levantar, porque las amistades puestas por Dios te van a llevar a que lo que esté dentro de ti se cumpla. Ahora, número 3. Diga conmigo, número 3. Un contacto con Dios. Puedes estar 1 hora, 5 horas, 6 horas, un día orando, pero si no tienes contacto con la presencia no sirve de nada. Ahora, ¿quieren que le dé? Yo creo que el mejor de los ejemplos es Saulo. Dice que él atacaba a los cristianos y él iba arriba del caballo y dice que se le apareció Jesús, dice que se le apareció una luz radiante, dice que lo tiró del caballo, y cuando él tuvo el contacto con la presencia de Dios, todo cambió. Dice que Dios hasta el nombre le cambió, de pasar a ser Saulo, el que mataba, el que atacaba, pasó a ser Pablo, el mayor de los pastores después de Jesús. Bueno, algo muy impresionante también que le pasó a Saulo: él era un pecador, él no se congregaba, él no iba a la iglesia, él iba en contra de los cristianos, como le digo, él los mataba. Pero cuando se le apareció la presencia de Dios, lo primero que él dejó de hacer es ver. Dice que esa luz radiante lo dejó ciego. ¿Y a qué me quiero referir yo con esto? Que cuando nosotros tenemos un contacto con la presencia de Dios, dejamos de ver el mundo natural. ¿Y qué pasó? Dice que lo primero que él tuvo fue una visión. Cuando nosotros dejamos de tener contacto con el mundo natural, empezamos a tener contacto con el mundo espiritual. Y cuando nosotros tenemos un contacto con la presencia de Dios, cuando sabemos conmover el corazón de Dios, cuando somos como David, que dice que la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Él sabía adorar, él sabía tocar el arpa, él sabía buscar la presencia. Es muy importante saber buscar de la presencia de Dios. Es muy importante en tiempo de intimidad. Pero si lo buscamos con el corazón orgulloso, si lo buscamos sin las ganas, sin esa, por así decirlo, no sé, esa pasión con la que debemos buscar la presencia de Dios, vamos a seguir igual. Por eso usted va a ver muchas personas que pueden estar un montón de tiempo en el Evangelio, o se pueden saber la Biblia de memoria, así como los escribas y los fariseos. Dice que los escribas, los fariseos, los maestros de la ley conocían la palabra más que todos nosotros juntos. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos sabían lo que estaban hablando. Pero ¿qué pasó? Dice que Jesús se hizo carne, o sea, la Biblia misma se hizo carne. Dice que ellos tenían a Jesús ahí al lado, pero no sabían adorarlo. Y dice que le hablaban Biblia cuando la Biblia estaba parada al frente de ellos. No sabían cómo tocar su corazón, no sabían cómo hacer un contacto con Jesús. Pero caso contrario fue la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Dice que Jesús iba caminando y todos lo apretujaban y todos iban de acá para allá, lo llevaban de acá para allá. Y dice que la mujer con flujo de sangre lo tocó, se estiró y le tocó el manto. Ahora, déjenme contarle que la mujer esta con el flujo de sangre, cosa que tocaba, cosa que contaminaba. Ella podía tocar una silla, la silla quedaba contaminada. Ella podía tocar un hombre y ese hombre quedaba contaminado. Y dice que él quedaba contaminado hasta el anochecer. Imagínense que ella tocaba un sacerdote, ese sacerdote quedaba contaminado, y la penitencia que a ella le hacían pasar era ser muerta, o sea, moría apedrada. Terminaba siendo apedrada cuando tocaba un sacerdote, porque el sacerdote quedaba contaminado.
pero no sé qué le pasó por la cabeza a la mujer, pero tomó la mejor decisión de su vida y dijo, quizás si toco el manto, si solamente toco el manto de ese sacerdote, no voy a ser apedreada, sino que voy a recibir el milagro para mi vida. Amén. Y yo quiero que nosotros, como iglesia, yo sé que acá se mueve mucho el amor de Dios, aquí se mueve mucho la presencia, aquí está el Espíritu Santo, y quiero que cada uno de nosotros seamos de edificación para el otro, que no busquemos el tropiezo, que no busquemos hacerlo caer, sino que busquemos que Él crezca, y cuando Él crezca, nosotros también vamos a crecer, porque dice que Dios mira de cerca a los humildes y mira de lejos a los altivos. Ahora, la verdad que yo no tenía pensado hablar de esto. Yo tenía unas predicas ahí preparadas y yo quería más que nada hablar del poder, de la unción de Dios, de que si viene Jesús todo se tiene que romper, pero Dios me puso esta palabra y yo espero, no sé a quién le estaré hablando, no sé quién estará recibiendo esto, pero yo espero que tomen buenas decisiones y que sepan elegir bien las amistades, porque es muy, pero muy importante que nosotros tengamos amistades correctas, puestas por Dios. Porque a mí me pasó, yo tuve un sueño donde Dios me dijo que unos amigos no me iban a hacer bien. Ese mismo día yo fui a la escuela y yo lo vi al chico, yo lo vi en el sueño y todo. Yo fui a la escuela y tenía una evaluación, yo había terminado, yo estaba por entregar y yo vi la carita de ese chico y sí, la verdad que me tocó el corazón verlo así, no había hecho absolutamente nada y yo le empecé a ayudar, hice mal, lo sé, yo ya le pedí perdón a Dios, hice mal, pero vino la profesora, nos quitó la prueba a los dos, nos puso un 1 a los dos y eso me sirvió de enseñanza para entender que nunca vamos a ser más buenos que Dios. Y yo quiero decirte que yo quiero lo mejor para tu vida. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos amigos que nos llevan por mal camino, tenemos amigos que no son buenos para nosotros y lamentablemente, o mejor dicho, mejor para nosotros, nada más que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y emociones, pero es mucho mejor para nosotros tomar lo que Dios quiere para nuestra vida. No elegir esas malas amistades que quizás van a terminar haciendo que te drogues, que vayas a fiestas, que vayas por mal camino y quizás con una muerte. ¿Y qué peor que una muerte espiritual? ¿Qué peor que no volver a sentir la presencia? Así que bueno, con esto ya termino y bueno, mi primera prédica. Lo último que dije fue que es muy importante que nosotros tengamos un contacto con la presencia. ¿Se acuerdan que yo dije que es muy importante tener un contacto? Bueno, en este momento vamos a adorar a Dios y vamos a hacer descender la presencia y no nos vamos a ir de este lugar sin la presencia